Bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a dejar con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, pero créanme, no es solo un titular sensacionalista, es una historia real, una confesión impactante que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos mismos, los que nos robaron el corazón con su química en la pantalla y que aparentemente también la tenían fuera de ella, aunque de una manera que nadie se imaginaba. Hoy vamos a desentrañar una historia de adicción, de rescate y de una conexión que va mucho más allá de lo que vemos en las telenovelas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, sobre todo, mucha sinceridad. Antes de que nos adentremos en este torbellino de confesiones, quiero recordarles que si aún no están suscritos a este canal, por favor, hagan clic en ese botón rojo de abajo. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos las noticias más jugosas y los chismes más frescos del momento. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, créanme, los va a dejar pensando. La historia que hoy les voy a contar no es una de esas historias de amor de cuento de hadas que nos encantan. Es más bien una historia de lucha, de superación y de lazos inesperados. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su talento y carisma. Pero detrás de esa imagen de galán irresistible, hay un hombre que ha tenido que enfrentar sus propios demonios. La noticia que les traigo hoy es una bomba. Can Yaman, en una entrevista que ha sacudido a todo el mundo del espectáculo turco, ha confesado que en un momento de su vida cayó en el abismo del alcoholismo. Sí, así como lo oyen. Un hombre que aparentemente lo tenía todo, luchaba en secreto contra una adicción que lo estaba consumiendo. Y lo que es aún más impactante es que en esa misma entrevista, Can reveló que fue Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkencikus, quien lo rescató de ese pozo oscuro. No estamos hablando de una historia de amor convencional, no es el típico romance que vemos en las series, esto es mucho más profundo, mucho más real. Can describe su adicción como un escape, una forma de lidiar con la presión de la fama, los horarios agotadores, las críticas y la soledad que a veces conlleva ser una figura pública. A pesar de tener todo el éxito, todo el dinero y toda la admiración del público, él se sentía vacío, perdido y recurrió al alcohol como una falsa solución a sus problemas. Y ahí es donde entra Demet. Can relata que él y Demet, a pesar de lo que se decía en los medios, no eran tan cercanos como todos creían durante el rodaje de Erkencikus. Su relación era estrictamente profesional, pero poco a poco, a medida que fueron pasando los meses, se dieron cuenta de que tenían más en común de lo que pensaban. Demet, al ser una persona muy observadora, notó los cambios en el comportamiento de Can, los signos de que algo no iba bien. Notó que Can llegaba al set cansado con el rostro demacrado, que a veces su concentración no era la misma. Y en lugar de juzgarlo o ignorarlo, Demet decidió extenderle una mano amiga. Can confiesa que al principio se resistió, que no quería aceptar que tenía un problema, pero la insistencia y la paciencia de Demet lo conmovieron. Ella no lo sermoneó, no lo criticó, simplemente estuvo ahí para él, lo escuchó, le ofreció su apoyo incondicional. Demet no era su novia ni su amiga íntima en ese momento, era simplemente una persona que se preocupaba por él y eso, según Can, fue lo que marcó la diferencia. Ella, con mucha delicadeza y sin invadir su espacio, le sugirió que buscara ayuda profesional. Lo acompañó a sus primeras sesiones, lo apoyó en cada paso de su recuperación, y eso, Can lo reconoce, fue clave para su sanación. Él cuenta conmovido como Demet, a pesar de su apretada agenda y sus propios problemas, se hizo un espacio para él, para estar ahí en esos momentos difíciles. Él reconoce que sin ella, no sabe dónde estaría ahora, incluso llega a decir que quizás no estaría aquí para contar su historia. Esta confesión de Can ha revolucionado las redes sociales, muchos fans se han mostrado sorprendidos, otros conmovidos. Muchos se preguntan si esta cercanía entre Can y Demet fue el detonante de ese supuesto romance que tanto se rumoreó en su momento. Los medios turcos se han hecho eco de esta confesión, reabriendo el debate sobre si hubo algo más entre ellos de lo que se dijo. Pero lo que realmente importa aquí no es si fueron pareja o no, sino la profunda conexión humana que se generó entre ellos, una conexión que fue mucho más allá de la fama y los focos. La historia de Can es un recordatorio de que la adicción no discrimina, que puede afectar
afectar a cualquiera independientemente de su estatus social o su éxito profesional. Y que la recuperación es un camino difícil, pero que no se puede recorrer solo. Necesitamos el apoyo de las personas que nos quieren y que creen en nosotros. Y en el caso de Khan, esa persona fue Demet. Él reconoce públicamente que le debe su vida a ella, que ella fue su ángel guardián en ese momento oscuro. Esta confesión ha cambiado la percepción que muchos tenían sobre Khan y Demet. Ha humanizado a ambos mostrando su lado más vulnerable y su capacidad de empatía. Ya no son solo los galanes de las telenovelas, son personas con sus propias batallas, sus propias historias, y sus propias formas de ayudar a los demás. Y lo que es aún más importante, esta historia ha puesto en el foco el tema de la adicción, animando a otras personas que están pasando por algo similar a buscar ayuda, a no quedarse callados, a no avergonzarse de sus problemas. La valentía de Khan al compartir su historia es un ejemplo para todos, un mensaje de esperanza y de que la recuperación es posible. Y la generosidad de Demet al apoyarlo en ese momento difícil es un ejemplo de cómo la empatía y la compasión pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Esta historia nos enseña que los vínculos humanos son más importantes que cualquier éxito o fama. Que las verdaderas conexiones se forjan en los momentos más difíciles, y que a veces, la persona que menos esperamos puede ser nuestro mayor salvavidas. Khan también confesó que a raíz de su experiencia, se ha dedicado a promover la conciencia sobre la adicción y a apoyar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Él ahora es un ejemplo de superación, de que es posible salir adelante y dejar atrás el pasado. Su testimonio ha servido de inspiración para muchos, tanto para personas que luchan contra la adicción, como para aquellas que han visto a seres queridos pasar por lo mismo. Y Demet, a pesar de no haber hablado públicamente sobre este tema, ha recibido cientos de mensajes de agradecimiento por su generosidad y compasión. Su silencio es un claro ejemplo de humildad, de que sus acciones hablan más que las palabras. Ella no necesita el reconocimiento público para sentirse orgullosa de lo que hizo. Su recompensa es saber que ayudó a un ser humano a salir de la oscuridad. Esta historia, en definitiva, es mucho más que un chisme de famosos, es una lección de vida, un recordatorio de que todos tenemos nuestras propias batallas y que el apoyo y la compasión son fundamentales para superarlas. Y es una demostración de que los lazos que se crean en los momentos difíciles son los más fuertes y los que perduran en el tiempo. La historia de Khan y Demet es una de esas que nos hace reflexionar sobre el valor de la amistad, la empatía y la lucha contra nuestros propios demonios. También nos demuestra que la fama no lo es todo, y que lo más importante es la salud, la felicidad y la conexión con las personas que nos rodean. Khan también expresó en la entrevista que este capítulo de su vida le sirvió para madurar, para valorar lo que realmente importa y para entender que no está solo. Reconoció que había cometido muchos errores, pero que estaba dispuesto a aprender de ellos y a seguir adelante. También agradeció públicamente a su familia y a sus amigos por su apoyo incondicional, y por supuesto, a Demet por ser su ángel guardián. Su confesión ha sido recibida con mucho respeto por parte de los medios y del público. Muchos han elogiado su valentía y su sinceridad, y han expresado su admiración por su proceso de recuperación. Y en cuanto a Demet, su figura ha crecido aún más en el corazón de los fans, quienes ahora la ven no solo como una actriz talentosa, sino también como una persona de gran calidad humana. Y este es un punto importante que resaltar. Muchas veces juzgamos a los famosos por lo que vemos en la pantalla o en las revistas, pero olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propios miedos y sus propias luchas. Y la historia de Khan y Demet nos recuerda que detrás de cada rostro famoso, hay una historia humana, una vida que merece ser respetada. Y así como los admiramos por su trabajo, también debemos admirarlos por su valentía, su honestidad y su capacidad de superar los momentos difíciles. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la adicción y sobre todo, la compasión. A no juzgar a los demás, a escuchar, a ofrecer una mano amiga cuando alguien lo necesita. Y a no olvidar que todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. También es importante recalcar que esta confesión de Khan ha servido para romper el tabú que existe sobre la adicción, especialmente en el mundo del espectáculo. Muchos famosos tienen miedo de hablar sobre sus problemas por el temor a ser juzgados o discriminados. Pero la valentía de Khan ha abierto un camino para que otros se animen a hacer lo mismo, y a buscar ayuda si necesitan.
Y es que la adicción es una enfermedad, no un signo de debilidad, y como cualquier otra enfermedad, necesita ser tratada. Y la historia de Can y Demet nos enseña que el primer paso para la recuperación es reconocer que tenemos un problema, y que no estamos solos en esta lucha. Y en el caso de Can, el apoyo incondicional de Demet fue fundamental para su proceso de sanación. La conexión humana, la empatía y la compasión son herramientas poderosas para ayudar a otros a salir de la oscuridad. Y eso es precisamente lo que hizo Demet, sin esperar nada a cambio, simplemente porque le importaba el bienestar de su compañero. Y esta historia, amigos míos, es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que la vida no siempre es un camino de rosas, que todos enfrentamos nuestros propios desafíos, pero que con el apoyo de las personas adecuadas, podemos superar cualquier obstáculo. Y que la verdadera grandeza no está en el éxito o la fama, sino en la capacidad de ayudar a los demás y de ser un ejemplo de superación. Y bien, familia, llegamos al final de este vídeo. Una historia que nos ha dejado sin palabras, una historia que nos ha recordado la importancia de la conexión humana y de la empatía. Hoy hemos descubierto una faceta desconocida de Can Yaman, un hombre que luchó contra sus propios demonios y que, gracias al apoyo incondicional de Demet Özdemir, logró salir adelante. Hemos visto que detrás de la imagen de galán de telenovela, hay un ser humano vulnerable, con sus propias luchas y sus propias historias. Y también hemos descubierto la generosidad y la compasión de Demet, una mujer que, sin esperar nada a cambio, le extendió una mano amiga a su compañero en un momento difícil. Esta historia nos deja una gran lección, que la fama y el éxito no lo son todo, que lo más importante son las relaciones humanas, la salud y la felicidad. Y que todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. También hemos aprendido que la adicción es una enfermedad, no un signo de debilidad, y que es fundamental buscar ayuda si la necesitamos. Y que el apoyo de nuestros seres queridos es fundamental para superar cualquier obstáculo. Espero que esta historia haya resonado con ustedes y les haya dejado algo para reflexionar. Recuerden que no están solos en sus propias batallas y que siempre hay personas dispuestas a ayudarlos. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta impactante confesión de Can. ¿Se lo esperaban? ¿Qué les parece la reacción de Demet? Déjenme sus comentarios en la caja de abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Les mando un abrazo gigante y recuerden, la vida es una aventura, vívanla al máximo. Hasta la próxima.